Para descubrir cómo un videojuego puede abrir una puerta espiritual o cómo un videojuego puede destruir el futuro o el propósito de Dios en nuestra vida, es de vital importancia saber y conocer el propósito de Dios desde la infancia y la adolescencia. Hay un texto de la palabra de Dios que me llama mucho la atención y es Salmo 139:3, donde David se expresa y le dice al Señor: tú formaste mis entrañas desde el vientre de mi madre. Y más que eso, porque las entrañas es algo tan minucioso, es algo donde se unen las cromosomas, el ADN. Y en el verso 16 él dice: mi embrión vieron tus ojos. Y el embrión es uno de los estados más importantes del desarrollo humano. El embrión es eso que tal vez, como es la temprana edad donde apenas se está desarrollando el bebé, no tenemos una forma visible o una identidad clara. Y la parte más interesante de este versículo es que él dice: y estaban escritas todas aquellas cosas el cual él había planeado para cada uno de nosotros. Yo esto me lo imagino como cuando uno quiere realizar algo, quiere crear algo. No coge un cuaderno y anota una agendita, y así mismo hizo Dios con cada uno de nosotros. Desde nuestra infancia, desde nuestra formación en el bien, Él empezó a escribir, diseñarnos un plan perfecto lleno de propósitos, diseñó nuestros talentos, nuestros dones, cada una de las cosas por el cual nosotros cumplimos una función en esta tierra. Bueno, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es algo impresionante, porque en capítulos anteriores hablábamos y decíamos que Dios no improvisa. Nosotros no somos un producto del azar. Él no dijo: ay, hagamos las cosas porque sí, no. Todo fue planeado, todo fue un plan trazado, desde lo más mínimo hasta lo más sorprendente que nosotros como seres humanos podamos tener. Es por eso que tu vida, mi vida y aún la de tus hijos tienen un profundo valor en las manos de Dios, porque hay un propósito eterno, un propósito valioso en nuestras vidas. Cuando vemos como tierra fértil la mente de los niños y de los adolescentes, es importante analizar, y se los voy a decir con este ejemplo, los agricultores. Los agricultores estudian, analizan y separan las tierras más fértiles para que den buenos resultados, es decir, buenos frutos. De esa misma manera trabaja el enemigo en las mentes de los más vulnerables, sembrando en sus mentes confusión, adicciones, heridas emocionales y entidades rotas. Veámonos como unas etapas de siembra. La primera etapa es normalizar lo malo desde lo divertido. En muchas ocasiones las series, los videojuegos o en las redes se disfrazan de cosas divertidas que se hacen pasar como inocente, pero en realidad es malo y perjudica el propósito de Dios. La segunda etapa es promueven la confusión. Cuando nosotros estamos pequeños, no conocemos ni tenemos muy en claro cuál es nuestro propósito de vida y mucho menos cuál es nuestro valor. Por lo tanto, el enemigo siempre trabaja en confundirnos en nuestra identidad y en ese valor que tenemos nosotros a pesar de nuestra corta edad. La tercera etapa, vemos cómo el enemigo introduce traumas en la vida de los niños, que son los más vulnerables. Empiezan a vivir ellos rechazos, hacen comparaciones a edades totalmente vulnerables y siembra dudas. Y mire que en la parte de las dudas no solamente le pasan a los niños, también a nosotros los adultos. Y en Génesis 3 podemos ver cómo el enemigo llega donde Eva y le dice: con que Dios te ha dicho de que no puedes comer del fruto prohibido. Es un reto, o sea, es como que la pone a pensar, pero en muchas ocasiones nos sentimos confrontados porque nos ponen a dudar de lo que Dios ya ha determinado en nuestras vidas. Y si comparamos todas esas preguntas a esta realidad, pueden surgir preguntas como: ¿Dios existe? ¿O tú te sientes realmente feliz con lo que eres? Cuando estas preguntas empiezan a rondar por nuestras mentes, es importante estar siempre en modo alerta. ¿Por qué? Porque si las dejamos que ellas hagan raíz en nuestros pensamientos, vamos a desfallecer en el propósito de Dios. Identifica quién está sembrando en ti y en el corazón de tus hijos. Tú como padre, las escuelas, la iglesia o la sociedad, o estamos dejando que las pantallas eduquen. Es importante que como autoridad en la casa, que son los padres, siempre hayan límites, siempre haya atención de saber quién está sembrando en el corazón de tus hijos. Y reconocer también quién está sembrando en nuestros corazones, porque en muchas ocasiones dejamos de que las pantallas nos edifiquen. Las redes sociales, las series, las películas. Identificar que lo que vemos, que los que escuchamos, cumplan con el propósito de Dios. B. Lo que sembramos, eso mismo cosechamos. Gálatas nos dice que todo lo que el hombre coseche, eso mismo segará. ¿Qué esperamos nosotros si sembramos que estamos siempre conectados en el celular, en el computador, estoy ocupado, los niños nos necesitan, mamá nos necesita, la esposa nos necesita, pero no? A veces nos concentramos tanto en las pantallas que nos olvidamos de que hay un mundo exterior,
que nos olvidamos que hay una realidad y que tenemos que estar presentes ahí con quienes nos rodean. No solo se trata de proteger, sino también de edificar. Yo hago una comparación y medito siempre, y es uno de mis grandes temores. Al yo ver la maldad como ha crecido en generación, siempre yo pongo como por ejemplo la generación de nuestros padres. Ellos en su tiempo salían, se recreaban, jugaban con la tierra, con las piedras, una cosa y la otra, pero en la generación mía aumentó un poco más la maldad, por lo tanto me restringía mucho la salida. Y si iba a salir de pronto a la esquina a jugar con mis amigos, siempre mi papá o mi mamá tenían que estar pendientes, ¿cierto? O si íbamos al parque del barrio, siempre mamá estaba vigilando de que no nos pasara nada, de que no se nos acercara alguien extraño. Pero ¿qué sucede ahora? Papá y mamá están ocupados y ya no hay recreación, sino que decimos que mientras estén en la casa están seguros, pero la realidad no es así, porque aún dentro de tu casa están las pantallas, el celular, la tablet, y ahí también hay personas que se conectan en línea para entablar conversaciones con tus hijos, y son personas extrañas. Por eso que la casa no es la mayor seguridad, sino siempre estar supervisando de lo que hacen, de lo que ven nuestros hijos. La pregunta es, ¿cómo los videojuegos pueden desviar el propósito de Dios en nuestra vida? Roblox o Free Fire no solamente son videojuegos, sino que también son plataformas sociales, culturales y emocionales, donde muchos dedican horas de su vida cada día. Hablemos un poco sobre Roblox. Esto es una plataforma o un videojuego que lo hacen ver de forma inocente, entre comillas, y es que Roblox se dedica a crear experiencias. Los mismos usuarios lo pueden hacer de forma interactiva, la cual pueden generar de ellos como un mini universo de videojuegos, donde las personas pueden crear una identidad, pero en una realidad superficial. Ahora ampliemos un poco sobre lo que es Free Fire. Free Fire es un videojuego donde muchos entran en batalla y compiten entre ellos mismos. En sí es multijugador y pueden jugarlo en línea. Y lo hacen ver también como algo divertido, algo como que no pasa nada, no es malo. Pero si lo vemos un poquito a profundidad, es que ellos compiten y combaten entre ellos mismos hasta que el ganador es uno solo que queda en pie en medio de la batalla. ¿Por qué esos videojuegos son tan atractivos? Yo analizaba y llegaba a la conclusión de que la accesibilidad de estos videojuegos es muy fácil. Mientras tú tengas un correo electrónico, tú puedes crear tu usuario con tu clave y ya puedes ingresar a este mundo superficial. En este mundo superficial puedes chatear, puedes conocer personas de otros países, puedes conocer culturas y también puedes formar relaciones. Estos también generan una satisfacción instantánea. En esos juegos, tú a medida que vas avanzando, tienes recompensas constantes, puedes crear tus avatars como tú lo desees y también tienen emociones fuertes. ¿Por qué? Porque tú en esos juegos puedes tener una identidad totalmente diferente a la que tú tienes en tu día a día. El sentido de pertenencia. En este punto quiero aclarar algo pero muy importante. Porque muchos jóvenes en su vida diaria les cuesta tener una identidad clara. Por eso que en medio de esos videojuegos, al ellos tener una identidad totalmente distinta a lo que ellos son, les permite a ellos sentirse validados por esa comunidad. Por eso es importante que tú seas líder en tu casa, que tú tengas también una rutina y unas obligaciones el cual te pueden hacer sentir que tienes validez dentro de tu hogar. Cuando tú desarrollas el sentido de pertenencia en tu vida, tú no buscas la validación en el mundo exterior, y más cuando se trata de una realidad superficial. Estos videojuegos son tan fuertes emocionalmente que hay unos síntomas que presentamos, pero a veces no lo vemos, y es la adicción o el aislamiento social. Sucede que esas plataformas generan en nosotros una adicción, el cual nos hace a nosotros olvidarnos de nuestra realidad, de que comemos, de que es necesario bañarnos, cepillarnos, de lo más mínimo, incluso en cuanto a los niños, en estudiar, en hacer sus deberes. Y en cuanto a los jóvenes y los adultos, a veces hay casos donde demuestran que no van y ejercen su trabajo, que no van a la universidad, por siempre estar pendiente de una realidad digital. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que los videojuegos generan trastornos en la salud mental de los seres humanos. Otra de las problemáticas o de los síntomas que podemos ver en estos videojuegos y es que están expuestos a contenido inapropiado, ciberacoso y riesgos de abuso. Investigaciones han aprobado de que los menores de edad pueden acceder a esas plataformas muy fácilmente, y es que la verdad en ocasiones los padres o nosotros mismos no vemos el daño
que le pueden hacer a nuestros hijos o incluso a nosotros. Porque en esas plataformas se conectan personas que en realidad no quieren el bien, sino que quieren abusar de la falta de seguridad. A veces no hay filtros en las computadoras, en los celulares, en las tablets, filtros de seguridad. Por lo tanto, siempre ellos buscan la forma de robar información, como dónde vives, con quién vives y dónde estudias, con quién mantienes. Por eso es importante reconocer cómo esto puede llevar a una tragedia familiar. En Free Fire se han reportado casos donde adultos inescrupulosos se conectan utilizando el juego para contactar a menores de edad, utilizando esa información para saber dónde viven y poder así llegar a su residencia. Por eso que hay alertas sobre riesgos de trata o desapariciones. Lo que un niño o un adolescente vive en medio de su formación, eso marca profundamente en la vida adulta. Las heridas no tratadas, los hábitos no corregidos y las mentiras no confrontadas más adelante pueden resultar cadenas difíciles de desatar. Hablemos un poco sobre los trastornos emocionales y psicológicos. Muchos de los jóvenes, cuando han sido sometidos desde pequeños a un contenido perturbador o contenido adictivo como lo son los videojuegos, son quienes presentan ansiedad crónica, una depresión profunda, ataques de pánico o incluso una sensación constante de vacío. Por eso la mente, que debió llenarse de verdad, de amor, de comprensión, fue fácilmente llenada de violencia, rechazo, comparaciones, incluso de sobreestímulo. Hablemos también sobre las adicciones y la distorsión de identidad, no solamente en la parte de la infancia, sino también muchos jóvenes se enfrentan a esas situaciones de que los videojuegos abren puertas a tener emociones más fuertes, como lo ofrece tal vez la pornografía, las drogas, el consumo excesivo de las redes sociales. Hablemos un poco sobre las consecuencias espirituales. Yo creo que este es uno de los puntos más importantes y también muy graves, porque es que no solamente vivimos consecuencias emocionales o mentales, sino que también espirituales. ¿Qué sucede? Que en muchos de estos videojuegos empezamos a normalizar lo que Dios aborrece, o también puede ser la puerta al rechazo. Creemos que no somos dignos del amor de Dios, o nos sentimos indignos de su amor, y hasta en el amor que nos ofrecen los demás. Y la que más me preocupa es la puerta de la muerte. Aquella puerta que muchos reportes en el internet nos informan que niños, jóvenes y adultos se han quitado la vida, tal vez por no llegar al nivel que tanto querían, por frustración, por ansiedad, y otros por retos que ofrece el mismo juego. Y eso es preocupante, porque esto empieza a establecer en tu corazón y en tu vida pensamientos suicidas o ideaciones de violencia, al punto de que perjudicamos a quienes nos rodean y llegar al límite de desear quitarnos la vida. Ahora quiero lanzar como unos factos donde nos puede llevar tal vez a comprender cómo es que obra el enemigo en la vida de las personas. Satanás no espera a que uno sea adulto para destruir nuestra vida, sino que él comienza desde mucho antes, cuando aún la tierra es fértil y vulnerable. Y lo que hoy es solo un juego inofensivo, mañana se puede convertir en una raíz de confusión, de dolor, de rebeldía, de incredulidad o incluso de muerte espiritual. No sé si estás dando todo por perdido o te preguntarás qué podemos hacer. Y en esta parte quiero hablarle puntualmente hacia los padres. Recordar que en la Biblia tenemos en Proverbios un mensaje muy claro, y es que dice: instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Recuerde que no todo lo que es popular es bueno. Es necesario siempre establecer límites. Cuando tú estableces límites en la vida de tus hijos, les estás ordenando qué hacer, cómo moverse, qué cosas pueden ver, qué cosas no pueden ver. Y el asunto es que no solamente se trata de establecer el no en la casa, sino de ayudarles a comprender el porqué. Y lo más importante es saber que ellos logren diferenciar entre lo que le agrada a Dios y lo que ofende a Dios. Ser de ejemplo en nuestra vida espiritual y tener una estabilidad emocional es importante para nuestros hijos. ¿Por qué? Deuteronomio 6 nos dice que estas palabras se las repetirán a tus hijos, y es necesario siempre tener presente de que ellos tengan en cuenta la palabra de Dios antes que otras cosas. El ejemplo siempre arrasa, el ejemplo siempre va a llevar 1000 puntos en ventaja que siempre estar hablando y diciendo, insistiendo, porque nosotros siempre vamos a estar expuestos a los ojos de los niños. Si tus hijos te ven de pronto adictos al celular, distraídos o desconectados emocionalmente, eso mismo ellos imitarán. Pero si te ven a ti como padre fortalecido en la palabra de Dios, ferviente en la oración, también eso mismo ellos tomarán como ejemplo para sus vidas. Es importante que como padres siempre estés orando por ellos y discernir lo que ellos ven o juegan. En Efesios
Nos encontramos con una parte que dicen que nosotros no tenemos luchas contra carne ni sangre, sino contra potestades de maldad. Es importante que, a pesar de que tú dejes tus hijos en tu casa, no significa que es que no está al alcance del enemigo. ¿Por qué? Porque es que la lucha es contra huestes espiritual y es ahí donde la oración destruye todo este tipo de barreras. Que no te dé miedo como padre preguntarle a tu hijo, oye hijo, ¿qué estás viendo? Oye hijo, ¿tú qué sientes cuando juegas este videojuego? Y mucho menos también decirle, oye hijo, ¿con quién estás hablando? ¿Quién te está diciendo esas cosas? Porque la intervención y aún la intercesión de una madre o un padre puede ser de gran bendición para cerrar puertas que el enemigo intenta abrir. Querido adolescente, para ti también es este mensaje. Tu identidad no se define por medio de un avatar personalizado y mucho menos de un clan. Recuerda que 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Es importante que tenga en cuenta que vale más lo que Dios diga de ti y crea en ti que lo que una realidad superficial o digital pueda definir como persona. No te olvides que hay una vida eterna, una vida gloriosa, y es en el reino de los cielos. Recuerda que en Juan encontramos que el ladrón solamente vino para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que quiere el enemigo, confundirte, quitarte ese propósito de vida y aún lo más importante, desviarte hacia una eternidad peligrosa. Pero Dios siempre establece cosas bonitas para nosotros y es que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Es necesario que tengas en cuenta y pongas en balanza qué es más importante, lo que estás viviendo en este momento como entretenimiento divertido o la eternidad donde pasarás el resto de tu vida. Para todos es importante tener esa vigilancia en nuestro entorno digital. Mateo nos dice, velad y orad para que no caigas en tentación. No estamos exentos, como seres humanos sabemos que cometemos errores y podemos caer en las manos de esas plataformas digitales como lo son las redes sociales, los videojuegos, las series, las películas. Pero es importante siempre tener en cuenta que tenemos al Espíritu Santo como vigilancia. No es vivir con miedo, sino con temor espiritual. Cuando tenemos el temor de Dios en nuestra vida, ese es el quien se encarga de garantizarnos que el propósito de Dios siga vigente en nosotros, porque nos alarma, porque siempre está dispuesto a preguntarnos si lo que vemos está bien, si lo que escuchamos nos ayuda o nos edifica. Recuerdan que el Espíritu Santo es como un filtro para nosotros poder comprobar entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Si ya hay heridas o afectaciones, es necesario buscar esa ayuda espiritual. Recuerda lo que dice Santiago 5:16, que es necesario confesar nuestras faltas unos a otros, pero también orar unos por otros para nosotros poder ser sanados. Acércate a un consejero, a alguien que te pueda ayudar, a ti y a tus hijos. No te quedes con eso en tu casa. Tal vez hay pensamientos perturbadores, tal vez hay acciones oscuras y que tú solamente piensas que ocultándolas vas a poder sobrevivir a ellas. Y recuerda que nunca es tarde para tomar esa decisión y poder empezar de nuevo, porque mientras hay vida, hay esperanza. Y tenemos a este Dios que nos ayuda, nos renueva, nos capacita y nos guía si nosotros se lo permitimos. Y esto es todo por hoy. Y recuerda que somos luz en medio de un mundo de mucha oscuridad. Suscríbete y comparte este video.